guys. Welcome to Basketfuls Podcast. This is episode 53. And today I have a few special guests. I have Juan Aguilar with me and also Paul Wayman. These guests come from the Final Call Ministries here in Downey, California. And I'm going to give the opportunity to Juan to go ahead and explain and introduce himself. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Well, my name is Juan Aguilar, and it's a pleasure for me to be here with you guys. Last Saturday I had the opportunity to get to know your project, and I'm really happy that you guys extended me the invitation to have a podcast. Thank you very much for the invitation, and pues que sea un podcast en el cual podamos compartir, ¿verdad? Todos juntos y que podamos edificarnos unos a otros. Que la pasemos bien. Amen. Now I'm going to give the opportunity to my brother Daniel Rivas to go ahead and jump into the podcast. I'm going to give the introduction of episode 53. Is titled Writing on the Wall, Escribiendo en la Pared. And I'm going to give the time to my brother Daniel Rivas to go ahead and jump into the Word of God. Gracias, vamos a entrarle en español, yo creo, porque yo creo que el diálogo sería más fluente en español y podemos conversar, hablar de un tema muy importante que yo creo que va a ser de bendición, no solo para nosotros. Este podcast es un podcast enfocado en la reflexión de uno mismo. Entonces nosotros nos gusta indagar lo más profundo de nuestro corazón para que el Señor nos pueda hablar a nosotros para este tiempo que estamos viviendo. Como Chris dice, mi nombre es Daniel y soy el presidente de Basketfuls y tengo ahorita el privilegio de tener a Chris, VP de Basketfuls, a Juan y a Paul, ¿verdad? Es Paul Newman. Me da mucho gusto que ustedes tengan la oportunidad de estar aquí con nosotros en este podcast que vamos a estar platicando live. Y como Chris dijo, el tema de este podcast es escrito en la pared. Aquí en Estados Unidos hay un dicho que se dice, did you see the writing on the wall? Or the writing is on the wall. Y cuando se usa la escritura está en la pared, es una referencia a saber el futuro, al porvenir, a lo que hay de venir. Entonces, cuando quisiera ponerlo de esta manera, nosotros en inglés se dice layman's term, ponerlo de una manera simple. Y para ponerlo de una manera simple, les quisiera dar un ejemplo de cuándo se usaría the writing is on the wall o está escrito en la pared. Se usaría, pongámosle que yo estuviera en una compañía, trabajando por una compañía y yo empezara a buscar otro trabajo porque está escrito en la pared que la compañía pronto va a ir bancarrota. Claro. Entonces yo ya estuviera haciendo mis deberes, agarrando getting ready, sí, mi resume, ya platicando con otras compañías, etcétera, porque the writing is on the wall, que lo que está pasando, el porvenir, el futuro, o digamos, la palabra profética en la vida, en las escrituras, nos está diciendo lo que está pasando, y si no cambiamos nuestra actitud o nuestras maneras de ser, yo digo algo en inglés, if you don't redirect your cells, si no cambias tus en un barco, en un sailboat se usa los sails, ¿cómo se dice en español? No sé cuál. La vela. La vela. Sí, si no cambias, entonces puede ser que pase algo de catástrofe. Puede pasar cosas que te pueden dañar. Entonces, quisiera llevarlos para abrir las escrituras y poder tener una charla con ustedes. Quisiera llevarlos al libro de Daniel, capítulo 5, porque quisiéramos ver la actitud de un rey que se llama Belsasar
y cómo su actitud, su característica, sus ejemplos causan el escrito está en la pared y por falta de, pongámosle, de sabiduría, por falta de estar en el espíritu o reconocer el mundo espiritual, nosotros muchas veces pasamos por situaciones que deberíamos de comprender si estuviéramos al tanto con el mundo espiritual. Claro. Entonces, quiero llevarla a estos versículos y luego abrimos la conversación. Vamos a abrir el libro de Daniel capítulo 5, verso 1 y vamos a leer como unos 10 versículos. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó trajerse los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado en la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se delataron sus lomos y sus rodillas daban la única contra la otra. Y el rey gritó en alta voz, hiciesen venir magos, caldeos y divinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea la escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Verso 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre el cual mora el espíritu de los dioses santos, y de los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, el que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y divinos. Entonces, vemos aquí como el único hombre en este palacio, en este reino, solo había un hombre que pudo entender the writing on the wall, lo que estaba escrito en la pared. Entonces nosotros quisiera abrir esta conversación porque nosotros muchas veces a través de nuestra vida no estamos conscientes los fracasos que pueden venir a nuestra vida, o aún a veces por nuestras acciones podemos llegar a tener
perplejos o situaciones que pueden estorbar nuestro futuro en Dios. Y esto se mira no solo en nuestras vidas, pero se mira a través de las escrituras, como el pueblo de Israel por 40 años siguió dando vueltas alrededor del desierto. ¿Por qué? Porque no miraban lo escrito, porgámoslos, por ejemplo, en el mundo espiritual. They couldn't understand the writing on the wall. No entendían el mover espiritual. Entonces te quiero abrir a ti, a Juan, para que tú puedas abrir esta conversación, porque yo creo que, porque es un self-reflection podcast, ¿cuántas veces nosotros hemos sufrido? Hemos sufrido en el mundo espiritual, en los ámbitos que hemos querido alcanzar niveles en Dios, pero muchas veces por no conocer el movimiento de Dios o la voluntad de Dios, nos sentimos turbados. Go ahead, Juan. Sí, no, completamente de acuerdo. Fíjate que ahorita que hablabas sobre ese término, ¿no? De cuando ves una compañía, un letrero y que dice, sabes que la compañía está a punto de cerrar, uno se prepara, ¿verdad? Bueno, el que es prudente se prepara, pero también hay personas que son bien insensatas y ven la alarma, ven el aviso y más sin embargo no se preparan. Esto me recuerda mucho, como tú decías, a Daniel, la importancia de estar nosotros en una intimidad con el Espíritu Santo para poder entender las señales. Fíjate que yo veo la escritura en la pared, obviamente, como un código. Obviamente es un código porque nadie podía descifrarlo. Eso es lo interesante. A leer este capítulo y lo estabas leyendo de una manera muy buena. Tienes un español excelente, Daniel, te felicito. You have a better Spanish than my English. No, felicidades. Y fíjate que lo estabas leyendo y estaba meditando, ¿no? Estaba comiéndome los versículos y es verdad, nadie podía descifrar lo que esa mano, ¿verdad? Que pongamos la mano de Dios había escrito en esa pared. Entendemos de que era un aviso, era más que nada era una sentencia, lo que se había escrito en esa pared, era una sentencia, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces nosotros igual, cuando a mí me ha pasado que a veces por cuestiones de la vida, el trabajo, que recoger la esposa, que recoger los niños, que sacar al perro a que vaya al baño, em, o sea, tantas cosas que le pasan a uno en la vida cotidiana y de repente no encontramos ese espacio a veces, se nos dificulta tanto encontrar ese espacio de meditar en el Señor, de venir a hacer una búsqueda, ¿no? Señor, ¿sabes qué? Mira, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, vengo nuevamente delante de ti, pidiéndote que me muestres, dame guianza, que tu Espíritu Santo me siga guiando. Y a veces las situaciones de la vida como que ahogan, apacan esa búsqueda del Señor. Y a veces, y nosotros como hijos de Dios creemos de que Dios nos habla todo el tiempo. Y mira, voy a poner un ejemplo bien sencillo. La vez pasada llevaba a mi esposa al trabajo, ya íbamos tarde, ¿verdad? Y yo ya iba enojado, yo, es que vamos tarde, mija, vamos a ver el tráfico y está lloviendo. Y de repente, no sé, ella se le olvidó algo desde su trabajo, tuvimos que regresar y justamente regresamos, tardamos como 5 minutos y cuando volvimos a entrar al freeway, un carro estaba volteado, o sea, con las llantas para arriba. Entonces, ahí es donde uno entiende, uno dice, Señor, literalmente eso pudimos haber sido nosotros, ¿verdad? Pero otra persona puede verlo y dice, pues se accidentaron, fue casualidad, pero no, nosotros lo miramos como un mensaje de Dios, decir, Señor, gracias porque por medio de esa señal pude ver que hubo un propósito en la tardanza, hubo un propósito en que a mi esposa de repente se le olvidara las llaves del trabajo, por decir así. Pero es importante la búsqueda del Señor, profundizar en intimidad con el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el único que va a poder revelar sus códigos. Es como Paul, bueno, Paul es un matemático. Aquí Paul, a él le encanta la matemática. Y me acuerdo que una vez él me estaba ayudando con una tarea del colegio, ¿verdad? Y estábamos ahí haciendo unos cálculos.
Y hermanos, yo no entendía el problema, yo no entendía cómo solucionar ese problema y dije, voy a llamarle a Paul. Y Paul llega aquí a mi casa y empieza a hacer la matemática y yo nomás miraba cómo sus manos se movían. No entendía nada, pero encontró la respuesta. Entonces, creo de que sí, vemos a un Daniel que no se contaminó, ¿verdad? Con los placeres del rey Nabucodonosor. Y también vemos a un Daniel que buscaba la presencia de Dios. Y yo creo que ese es el éxito de todo cristiano, ¿no? Saber lo que Dios está diciendo en las paredes. Hay una cita bíblica que posiblemente no aporta mucho, pero dice que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar por nosotros. Y creo que es evidencial, ¿no? Es evidente ver cómo literalmente a veces nosotros ignoramos las señales de Dios y la escritura, más que nada, sí, ignoramos las señales de Dios y a veces son tan claras y a veces por esa falta de comunión, a veces por esa, repito, ese estrés del diario vivir, del trabajo de aquí para allá, a veces apagan esa intimidad y por eso tenemos que pucharnos, tenemos que esforzarnos para buscar tener esa intimidad con el Señor. Sí. ¿Quisieras agregarle, Paul? ¿Quisieras agregarle, Paul? Porque yo creo que, así como está diciendo Juan, creo que tiene mucha razón, que hay muchas cosas en nuestra vida que puede afectar nuestro pensar. Mira, yo creo que yo le mandé un mensaje a Chris ayer de lo que Dios había puesto en mi corazón. Yo sentí que Dios me había puesto en mi corazón. A veces yo me pongo a meditar en la palabra de Dios y una de las cosas que Dios me puso en mi corazón bien fuerte, me dijo a mí, me dice, trae el mundo espiritual a tu vida física. Uh-huh. No traigas tu vida física a lo espiritual. Wow. Sí. Ujú. Entonces, este tema para mí es muy fuerte porque estamos viendo que algo está pasando en lo físico, Sí. pero está viniendo del mundo espiritual. Claro. Y el rey se siente turbado. ¿Por qué? Porque él no sabe discernir lo que está pasando, pero sabe que hay algo de catástrofe que le viene a su reino y él lo puede sentir, pero no lo puede comprender. Entonces, Paul, yo creo que es importante platicar acerca de cómo nosotros como hombres a veces podemos tener esos momentos en nuestra vida que tratamos de traer el físico nuestro mundo físico, al mundo espiritual, pero el mundo espiritual tiene su manera de moverse y si no estás conectado en el mundo espiritual, vas a querer traer tus sentimientos personales a algo que Dios dice no tiene nada que ver, por eso te sientes turbado. Definitivamente. ¿Se escuchan? Sí. Oh, ahora se escuchan bien, ¿verdad? Bueno, conforme a lo que ustedes están hablando ahorita, mira, lo que acabas de leer, brother, hay muchísimos temas, pero déjame ir por partes, porque no sé si ustedes tal vez tengan entendido o sepan, lo hayan visto, pero en Sudamérica, yo soy de Perú, en Sudamérica se ha hecho muy popular el que escribir en las paredes, ¿no? Y colocan, por ejemplo, Acción Poética Perú, Acción Poética Bolivia, Acción Poética Ecuador y diferentes los países, ¿no? Y colocan un enunciado, ya sea un enunciado filosófico, un enunciado de un poema, de una declaración de amor, pero colocan algo. ¿Y ahora por qué lo hacen? Porque al ver una nota escrita del tamaño de una pared, pues llama la atención. ¿No? Te llama la atención a detenerte y a leer, a ver qué escribieron, o sea, o qué dibujaron, ¿no? Porque hace un tiempo estuvo de moda los grafitis, ¿no? Que colocaban ahí las pandillas, luego los muchachos empezaban a dibujar diferentes cosas.
Y bueno, se puso de moda. Luego después estuvo lo que las escrituras en la pared. Y fíjate, hace poco, bueno, no hace poco, mejor dicho, cuando empezó la pandemia, si mal no estoy, e inició, los precios empezaron a subir, etcétera. Yo estaba manejando por Hollywood, o sí, cerca de Hollywood, si mal no recuerdo, y miro un anuncio que decía en la pared, decía, fight Putin, ride a bike. O sea, pelea contra Putin, ¿no? Y maneja una bicicleta porque la gasolina estaba subiendo y le estaban echando la culpa a él, ¿no? Entonces, un anuncio en una pared siempre va a llamar la atención, ¿no? Estamos caminando y de repente vemos ahí y te aparece un anuncio que te dice Cristo te ama, o sea, te llama la atención y lo lees. Hace muchos años, cuando el Señor alcanzó mi vida, yo todavía no tenía carro y me tocaba caminar a la iglesia. Y cuando caminaba a la iglesia pasaba por una casa, específicamente por esa casa pasaba, y ya luego acostumbré a pasar seguido. ¿Por qué? Porque esa casa tenía un anuncio en su pared que decía Cristo te ama. Y eso me gustaba, me gustaba leerlo, que Cristo me ama. Y entonces ya constantemente empecé a pasar por esa calle, y ya me gustaba caminar para ir a la iglesia, para poder alcanzar la iglesia, no llegar al tiempo al culto. Pero vuelvo a repetir, me gustaba porque miraba ese anuncio en la pared, o esa escritura en la pared que decía Cristo me ama. Y eso me llenaba de satisfacción, me llenaba de gozo, me llenaba de consuelo, de saber que Cristo me ama, ¿no? Y bueno, entonces vuelvo y sigo, ¿no? La escritura en la pared es tan importante, ¿por qué? Porque te llama la atención, pero previo hay algo. Y es que nosotros podemos ver en Daniel, tú acabas de leer el capítulo 5, que es el reinado de Belsasar, pero Belsasar sigue el reinado de su papá, que es Nabucodonosor. Pero nosotros podemos ver algo bien interesante en la vida de Nabucodonosor, y es que él atraviesa una experiencia sobrenatural tremenda, porque él automáticamente, cuando él no reconoce al Señor, el Señor, vamos a ponerlo de esta manera, lo castiga y lo asemeja a las Lo bestias. humilla. Ajá, lo humilla y le dice hasta que reconozcas al Señor, que es el Dios en los cielos, Exacto. y que Él coloca al quien Él le place en autoridad. Entonces ahí en ese momento será restituido tu reino. Y bueno, Sí. para no hacer largo el cuento, eso es lo que sucede. Él reconoce a Dios y le es restituido su reino, y vemos que aún tuvo mayor gloria, dice la Biblia, que la que tuvo anteriormente. Pero, ¿qué es lo que sucede del capítulo 4 al capítulo 5? Porque no vemos en qué momento Nabucodonosor le dice, hijo mío, mira, acá está, te entrego mi reino. No vemos esa parte. A menos la escritura no lo menciona. En historia un poquito lo menciona, pero en la Biblia no. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque en toda la nación, en todo el imperio babilónico, se sabía lo que Daniel había hecho, lo que Daniel había interpretado los sueños a Nabucodonosor, y que cómo Dios le respondió a través de Daniel en esa interpretación, y cómo su padre Nabucodonosor reconoció a Dios. Pero la pregunta sería, ¿será que Nabucodonosor nunca le habló a su hijo de lo que Dios hizo en su vida, de esa visitación sobrenatural, de esa experiencia sobrenatural, de lo que tú acabas de decir, brother, de que no llevó su carne, sus problemas, no lo llevó al mundo espiritual, sino que él atrajo lo espiritual cuando reconoce a Dios como el único Señor en toda la tierra y en todos los cielos y en todo el mundo y en todo el universo? O sea, ¿no le habrá hablado? Porque, por ejemplo, podemos ver a un David que sí le habla a Salomón. Claro. Y le dice, hijo, si tú reconoces, fíjate, ¿cómo es la palabra? Si tú reconoces a Dios en tus caminos y guardas tu corazón, Sí. y le empieza a dar los consejos de un padre a un hijo, y vemos la respuesta en el reinado de Salomón. Pero eso no lo vemos en el reinado de Belsasar. O sea, Claro. vemos, por eso digo, la importancia de lo previo que sucedió a la escritura a la pared. O sea, lo previo que sucedió a la escritura de la pared fue un Nabucodonosor que descuidó tal vez a su hijo, o un hijo que no le importó el consejo del padre. Claro que Y por eso las consecuencias. lo pudo despreciado, o sea, Ajá. ¿verdad? Sí, por eso vemos la consecuencia. Y mira, y él no se percata, sino es hasta que una de las sirvientas, si mal no estoy, fue la que le dice, oye, no te preocupes, rey. O su hermana, creo, no, o su esposa. Fue la reina. La esposa, ¿verdad? La reina. Le dice, no te preocupes, rey, porque hay un hombre en todo el imperio. Ajá. Y fíjate, no le dice Belsasar, No, como le habían puesto el no, sobrenombre, le dice sino le Daniel. dice Daniel. Está Daniel, que en el reinado de tu padre interpretó los sueños, y que ahora
puede Él darte esa respuesta. Y mira, brother, es tan importante, por eso es importante el consejo de un padre a un hijo, ¿no? Pongámoslo en el ámbito familiar, como en el ámbito también eclesiástico, ¿no? En la iglesia, de un padre en la fe hacia sus hijos, de un líder hacia sus discípulos, ¿no? De que podamos dar ese consejo para que cuando llegue la oportunidad, por ejemplo, tu papá es pastor, ¿no? Cuando te llegue la oportunidad o cuando le llegue la oportunidad a ustedes, sepan cómo administrar lo que Dios le va a dar y que no se van a dejar llevar por la soberbia, por el orgullo y porque ya lo tienen y ya está ahí y se van a descarriar como le pasó a Belsasar y entonces va a llegar la advertencia, ¿no? El mene, mene, tekel, uparsin. Entonces podemos ver la importancia del consejo, bro. Es bien importante porque antes de que suceda esa advertencia de parte de Dios, estaba el consejo del Padre. Ya sea que el padre se descuidó o que el hijo no le importó, pero hubo una previa. Dios no hace las cosas así como premeditadamente, no, sino que él va dejando a ver si recapacita a mi hijo, a ver si mi hijo vuelve en sí, como el hijo pródigo. No, Fue pesando, dice ahí en la escritura adelante, dice que fue pesando y lo encontró falto. Entonces claro. fue una advertencia, una Sí, sentencia prácticamente, ¿no? ajá. Y nomás déjame agregar una experiencia personal, bro. Fíjate de que ahí hace un tiempo atrás, fue el 2017, un hermano, el hermano Víctor, apóstol Víctor, él tuvo un sueño conmigo y me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo miré que ibas manejando y de pronto apareció la luz amarilla y se puso roja y te la pasaste. Y le digo, y bueno, ¿y eso qué quiere decir, verdad? Entonces me explica, me dice, no te desesperes, no te aceleres, ¿no? Sino actúa con prudencia, actúa con paciencia y me da el consejo que él había recibido de parte de Dios. Pero Belsasar no, no esperó ese tiempo, ¿no? No esperó ese tiempo. Él seguramente tuvo tiempos con su padre, con el que platicaba, con el que pues pasaba tiempo, ya sea en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, no importa, así sean echándose unos tacos, unas pupusas, pero pasaba tiempo con él, pero no aprovechó ese tiempo. Entonces es una de las cosas que tenemos que resaltar nosotros, de que no debemos desaprovechar el tiempo que tenemos con esa persona que está delante de nosotros, que quizá consideremos como un padre en la fe, que consideremos como una autoridad de parte de Dios, que consideremos un siervo de parte de Dios. No desaprovechemos esa oportunidad, sino que aprovechemos y que podamos obtener y extraer ese consejo, esa palabra, esa sabiduría que Dios le ha dado para que cuando nosotros encaminemos al propósito de Dios, no nos engañe el engañador, no nos engañe la soberbia, la altivez, y podamos concretar lo que Dios nos ha determinado hacer. Chris. Tú lo dijiste bien, Paul, como lo explicaste, fíjate, porque ahí yo me quería aventar también en ese realm que tú te aventaste. Claro. Yo pienso la verdad que el hijo sí sabía de las situaciones que su papá vivió, ¿verdad? Y porque hasta si miras a Daniel cuando se le está explicando lo que está escrito en la pared, le está reclamando de que él sabía de las cosas que su papá había pasado. Claro. Y eso algo me toca a mí mucho en mi corazón porque así como el hijo, tienes ejemplos y tienes buenos ejemplos, como acabas de decir, Paul, que muchas veces nosotros hay que tener y ver los beneficios que los siervos de Dios nos atrae a nuestras vidas. Pero muchas veces, especialmente esta generación de jóvenes que hay ahora, que si miras Dios y no existe, no es una prioridad que uno tiene en la vida, ¿verdad? Y, y yo experimenté eso, yo he experimentado eso, que ver lo que ha pasado mi papá, las cosas que ha hecho Dios en su vida. Yo he tenido los consejos de hasta el apóstol Víctor Garduño, los consejos del apóstol Otto René Azurdia,
al pastor Pablo. Y nada de esa información me hizo hacer ver la luz, ¿verdad? O tener una relación con Dios. Y hasta llegar y por eso esta historia me hace reflexionar mucho en mi vida, porque Dios ha tenido muchas misericordias sobre mi vida. Mira cómo le pasó a la vida de este rey que estaba tomando todo ¿cómo se dice? Everything for granted. Estaba cometiendo blasfemia contra las cosas de Dios. Y eso te pone a reflexionar la gracia que uno tiene Dios con las vidas de nosotros, ¿verdad? Y yo nomás le doy gracias a Dios que Él me ha traído a la posición que estoy ahorita, hablando de Dios, dedicando mi vida a Dios, dedicando mi vida a tratar de ayudar a la gente que está necesitada. So, este tema me está tocando mucho mi corazón. It's pulling at the strings of my heart. Thank you, brother. Quisiera seguir leyendo una parte aquí para seguir la conversación porque yo creo que nos va a abrir el panorama. El verso 22 del mismo capítulo 5 de Daniel dice, y tú, tu hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Eso quiere decir todo lo que le había pasado a su Sí sabía. papá. Sí sabía, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido y Mm. hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y luego el verso 25 le empieza a decir lo que está escrito, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto Mene contra Dios, tu reino, y le ha puesto fin. Tekel dice, pesado has sido en balance y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los de persas. Entonces el rey en esta situación vemos que con su propia boca él también había dicho la palabra profética, pongámosle, para Daniel. Porque él dijo, el que me pueda dar la interpretación, le vamos a poner las vestiduras de púrpura, que significaba un reino en el mundo espiritual. Nosotros vemos a Jesucristo, que también cuando se están burlando de él, los romanos, los guardias romanos, le ponen unas vestiduras de púrpura. Y era una manera de decir, a ver, tú que te crees rey de Jerusalén, rey de los israelitas, el rey judío, mira cómo este rey también había, con su voz, había profetizado el futuro. El escrito está de Daniel. Si alguien me puede dar la interpretación de esto, pero lo que a mí me llama mucho la atención es que Dios no puede ser burlado, hermanos. Amén. Eso lo conocemos. Exacto. Y muchas veces cuando nosotros vamos atravesando de nuestra vida las diferentes etapas, lo que hay, yo siempre digo algo, you gotta weigh the spirit. You gotta weigh the heart. Tienes que poner el espíritu o el corazón en el balance y a ver
Si tus intenciones son intenciones de ser soberbio o ser intenciones de agradar a Dios. Y como ustedes dijeron, nosotros vemos a través de las historias, no solo de la Biblia, pero las historias de nuestros padres, como ellos ya sea han conquistado o han fallado en Ujú. sus etapas de la vida. Exacto. Dios no puede ser burlado. Entonces, si has llegado a fallar en tu vida y sigues como los israelitas pasando las mismas situaciones y tú dices en tu vida, ¿por qué no miro una o miro la otra? A lo mejor es porque estamos tomando los mismos pasos o características de nuestros padres donde fallaron en vez de tomar y decir en nuestros corazones, mira, mi papá falló aquí Sí. o mi mamá falló acá. Ujú. Y ya puedo ver el escrito está por la experiencia que ellos vivieron. Y por eso tus papás te dicen, hijo, no vayas allá, yo sé que te puede pasar. O no hagas esto, o no te cases con aquella. Y uno dice, papá, pero tú no te quieres que yo me case con aquella porque tú solo no estás viendo lo que a mí me place. Exacto. Pero la verdad es que tus papás, y no solo tus papás, el mundo espiritual, si tú traes tu corazón a los pies de Jesús y le dices, Señor, aunque me duela, quita el orgullo de mí para que yo haga estas decisiones para darte a ti la gloria. Juan, te la voy a pasar a ti. Efectivamente, fíjense que una de las expresiones que encontré aquí en este mismo capítulo es el capítulo 5, versículo 11. Si regresamos arribita, un poquito más para arriba. Fíjense cómo se expresa la reina de Daniel. Dice, hay en tu reino un hombre que tiene en sí el espíritu de los dioses o la sabiduría de los dioses, dice. Y ya en los tiempos de tu padre el rey, fue hallada en él una sabiduría semejante a la sabiduría de los dioses, y el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, le hizo jefe de magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Esta es la versión Nácar Colunga. Pero le está diciendo prácticamente la reina a este rey, a Baltasar, a, le dice, mira, aquí en tu reino tienes a alguien que tiene el espíritu de los dioses, que tiene espíritu de sabiduría, no sabiduría como los de tus magos, pero es alguien que tiene la sabiduría de los dioses, a quien tu padre respetaba, a quien tu padre constantemente le pedía consejo, es más, vivía aquí en el palacio, por así decirlo, era su consejero importante en todas las decisiones. Y, y miramos pues de que, como ustedes decían, ¿verdad? Veamos de que este rey no aprendió de la experiencia de su padre. Miramos que Nabucodonosor dice la Biblia, y dicen, inclusive también dicen algunos historiadores, ¿verdad? De la Biblia, dicen que el reino de Nabucodonosor era conocido por toda civilización y toda lengua en la tierra. O sea, que era un imperio, un imperio grandísimo. Y es cuando él se jacta, ¿no? De decir, por mi fuerza, por la fuerza de mi brazo he construido este reino. Pero después miramos de que Dios le demuestra, no es por tu fuerza, ni por tu sabiduría, ni por tu inteligencia, es porque yo estoy contigo. Porque sorprendentemente diríamos, ¿por qué Dios estaría con Nabucodonosor y no con Israel? Al final de cuentas Nabucodonosor estaba sometida al pueblo judío, al pueblo de Israel, o a los hebreos. Pero más sin embargo, miramos de que Dios estaba con Nabucodonosor. Y es cuando es Dios entra aquí para enseñarle una lección a Nabucodonosor. Y dice, ok, ¿crees que es por ti o qué? Entonces Dios lo humilla. Y lo humilla literalmente, lo hace como una bestia. Dice que sus uñas crecieron, su pelo se creció. Dicen que comía de lo que había en el campo. O sea, lo hizo completamente una bestia. Los psicólogos dijeron ahora que tuvo un episodio mental, pero no, o sea, miramos de que literalmente fue una demencia lo que tuvo
Nabucodonosor, y es hasta cuando reconoce él, es que Dios decide quitarle como ese, por así decirlo, esa disciplina, por así decirlo. Y entonces Nabucodonosor reconoce la grandeza de Dios y reconoce que lo que tiene es por Dios, no por él. Y sorprendentemente, pues su hijo no reconoce esto, pero lo que leíamos acá abajito, Daniel, que tú leíste, ¿verdad? Dice aquí, dice, sabiendo esto, no has humillado tu corazón. O sea, sabiendo las cosas perdón, aquí en mi versión dice Baltasar, no sé cómo es tu versión, aquí dice Baltasar. Gaspar. ¿Cuál es el nombre en tu versión que tienes ahí? Belsasar. Belsasar, bueno, aquí la Naco Colunga dice Baltasar, por eso ya ni quise decir. Pero dice Melchor. aquí, pero dice Baltasar, bueno, Baltasar aquí dice, hijo suyo, sabiendo esto, dijo, no has humillado tu corazón. O sea, él sabía hacia dónde se estaba dirigiendo. Y como usted dijo, ¿verdad, Daniel? Y como Paul también decía, y también Chris, la Biblia dice que Dios es lento en ira. Dios es paciente, o sea, Él te deja, y muchas veces a nosotros también nos ha dejado. Ok, piensas, vas a jugar con fuego, ok, crees que no estoy al tanto de ti, bueno, ahora todavía vas a pasar un episodio que te va a hacer reconocer mi grandeza. Y creo que esa es la hermosura de Dios, que Dios nos permite, o sea, en esa libertad de albedrío que Nabucodonosor tenía, ¿verdad? Él o Balsasar, perdón, él decidió no reconocer a Dios en sus caminos. Él decidió simplemente seguir lo que su corazón le impulsaba. ¿Verdad? Que dicho de hecho está de moda ahorita, ¿no? Sigue tu corazón, sigue tu impulso, sigue tus anhelos, tus sueños. Pero en realidad aquí es la importancia de saber de que literalmente nuestras acciones están siendo pesadas. Me recuerda mucho también aquí donde dice aquí la balanza, dice que fue pesado y fue hallado falto de peso. Me recuerda mucho en Apocalipsis a la iglesia que le habla el Señor, el Espíritu, le dice, te crees que eres rica, pero eres pobre, ¿verdad? Entonces, literalmente vemos también que en el Apocalipsis o en los tiempos presentes, contemporáneos, por así decirlo, vemos de que Dios sigue pesando nuestros corazones. El simplemente hecho de que no hay una disciplina inmediata no significa de que Dios no esté atento a nuestras obras, a lo que hacemos. Y como decía Paul también, ¿verdad? Eh, por ejemplo, nosotros no somos hijos de pastores. Yo llegué al Evangelio a los 15 años y desde entonces he visto y he observado, ¿verdad? Cómo los pastores se mueven, los hijos de pastores se mueven, pero bendito sea Dios por sus vidas de ustedes, porque a lo que veo ustedes están entrando en esto, le están dándole con disciplina, con perseverancia, pero a veces es muy triste a veces ver que hijos de pastores no siguen los mandatos de sus padres y entran en situaciones de rebeldía, en situaciones difíciles, pero que Dios en su grande amor los vuelve a traer en misericordia. Dice la Biblia, dice, con lazos de amor y de misericordia, Dios nos vuelve a jalar, nos vuelve a enamorar nuestro corazón, pero gloria a Dios por ustedes que están trabajando y que están siguiendo los consejos de su padre, ¿verdad? Yo no digo que en un tiempo no fuimos rebeldes, sí, un tiempo fuimos rebeldes. Yo me acuerdo que inclusive no soy hijo de pastor, pero mi papá también me dio buenos consejos. Y uno de los consejos que él me daba era, hijo, no robes, nunca robes, no seas mentiroso. Y bueno, me decía un montón de cosas. Y siempre estuvo el consejo ahí, siempre estuvo el consejo ahí de, no es bueno robar, no es bueno mentir, no es bueno hacer esto, no es bueno hacer lo otro. Y más sin embargo, el mismo consejo que me dio mi padre a mí, se lo dio, vamos a decir, a mis otros hermanos, a sus nietos. Por ejemplo, un consejo que mi papá decía, hijo, nunca tomes, no manejes borracho. Si un día por socializar llegaras a tomar una cerveza, no tomes, no manejes. Y nosotros, gracias a Dios, no tenemos ningún vicio de eso, nunca. Antes de conocer de Cristo y ahora en Cristo menos, no tomamos. Pero más sin embargo, hubo una tragedia en mi familia por parte de un sobrino mío que literalmente, pues, ha de cuenta que hizo todo lo contrario a los consejos del abuelo o de mi papá y pagó las consecuencias. Se accidentó en una moto y yendo tomado y perdió la vida. Entonces miramos de que los consejos, traduciéndolo al tiempo de ahorita, son importantes. Balsasar viendo ahí la situación que había vivido su padre, no quiso aceptar la enseñanza de su padre. Y ahí miramos pues las consecuencias, ¿no? De Dios en la escritura del muro le dice, mira, esto ha pasado. Y también vemos a un Daniel
que todavía, porque por un tiempo desaparece Daniel de la historia, por así decirlo. No sabemos cuántos años pasaron. No sé, pero Daniel siguió interpretando los códigos de Dios. Quiere decir que Daniel, aunque en un tiempo fue utilizado por Dios y de repente como que desaparece un tiempo de la historia, miramos que viene Daniel y sigue interpretando. O sea, miramos que un Daniel que se mantuvo en la constante búsqueda de Dios. Es interesante porque dice la palabra de Dios que Daniel fue el mismo Daniel de su juventud a su viejez. Wow. Así dice la escritura. Entonces quiere decir, desde el tiempo que él decidió no contaminarse con las cosas del reino físico, que estaba la economía, pongámosle, el poder que se movía en ese tiempo, que era Babilonia, ¿verdad? Se movía una potestad grande donde las riquezas, el poder, el dominio se le vino a Nabucodonosor. Entonces yo lo que puedo ver en estas situaciones es que a veces nosotros, y te lo voy a abrir a ti, Paul, otra vez, porque a veces a nosotros, no sé, por ejemplo, yo creo que este evento que tuvimos el sábado, mi papá dijo algo que yo cuando estaba joven le reclamaba a él porque le decía, papá, tú le has dado carros a mis hermanos, tú les has dado bodas, les hiciste de todo esto, y yo cuando yo decidí casarme o aún antes de salirme de su casa, yo cuando estaba joven, él me pedía renta. Yo tenía 16 años y yo ya estaba pagando renta, ¿verdad? Y eso no era una costumbre en nuestras familias, pero yo me recuerdo que en eso yo me quedé fijamente, pero mi papá me dice algo a mí, me dice, mira, hijo, tú recibiste la herencia mejor porque tú aprendiste de la palabra de Dios y los consejos que se te dieron para poder experimentar y hacer decisiones basadas de acuerdo a la palabra de Dios, no acuerdo a los consejos que solamente yo te puedo dar. Entonces nosotros vemos a Nabucodonosor que a lo mejor sí le dio consejos a su hijo, pero su estilo de vida, de ser soberbio sobre todo, fue lo que lo impactó a su hijo y dijo, si mi papá tuvo los reinos y disfrutó y aún se robó los vasos del templo de Israel, pues hay que tomar ventaja de lo mejor y hay que empezar a tomar y hay que empezar a beber y a tirar fiesta y esa misma soberbia muchas veces quiere decir que lo más importante que nosotros podemos recibir, no solo de un padre, pero el mejor consejo que podemos recibir de la humanidad, es no necesariamente siempre escuchar los consejos que aún nuestros padres nos han dicho, pero los consejos de la palabra de Dios que Dios dice. Entonces, Paul, te quiero decir a ti, te quiero abrir a ti porque aún nosotros vemos ejemplos, a lo mejor nuestros padres nos han dado consejos, pero también hemos visto que como humanos vamos a fallar. Eso sí, no cabe duda. Claro. Pero, y hay veces que nosotros como hijos, we hold that over their heads, detenemos eso sobre las cabezas de nuestros papás y decimos, tú me decías que no tomabas, pero te sacabas las cheves en la tarde. Tú me decías que no dijera malas palabras, pero tú los has dicho. O tú me dijiste que no, que tratara con respeto a mi mujer, pero yo vi con mis propios ojos cómo tú le pegabas a mi mamá. Entonces, podemos decir que nuestros padres, aún siendo pastores, no quita que ellos
no dieron ejemplos que no fueron divinos. Exacto. Pero hay algo, una herencia que Dios nos está hablando ahorita. Amén. Es la herencia que tuvo Daniel. Go ahead, Paul. Bueno, mira, voy a tomar un poquito de cada uno de ustedes, de lo que acaban de hablar, porque es que, ay, Para que salgas bien ahí. bueno, perdón. Entonces, ¿por qué? Porque llama mucho la atención. Realmente es que hay muchísimo aquí, mucha tela que cortar, ¿no? Como dirían. Pero enfocándonos un poquito a Daniel, Juan decía algo muy interesante y tú lo acabas de confirmar. Y es que Daniel se mantuvo siendo el mismo desde que llegó a Babilonia hasta que terminó su ministerio, vamos a colocarlo de esta manera. Podemos ver a un joven rey que no supo aprovechar los consejos de su padre ni de sus experiencias, no aprendió de sus errores, sino que los repitió y hasta aún fue peor. Y vemos que Dios le llama la atención, ¿no? Le da ese mensaje a través de esa escritura, que ya vamos a llegar para allá, pero le da ese mensaje a través de esa escritura en la pared, diciéndole, ¿sabes qué? O sea, tú lo has hecho conscientemente y no has humillado tu corazón sabiendo todas estas cosas que acontecieron en el reinado de tu padre. Pero quiero detenerme acá porque es que ahorita que Juan estaba leyendo y también me puse a leer un poquito acá, me llama mucho la atención, y es que el verso 17 de Daniel capítulo 5 dice de esta manera, dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Fíjese qué bonito, porque o sea, tú lo dijiste, lo acababas de leer, bro, que el rey Belsasar, cuando tiene esta experiencia de la escritura en la pared, él dice, bueno, tráigame a los hechiceros, a los magos, a todos, para que me puedan interpretar, y aquel que lo haga, le voy a dar un vestido de púrpura y le voy a nombrar el tercero de todo el reino, y le ofrece todo eso a Daniel. Pero a Daniel que le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero nada de ti. No quiero nada de ti. Yo no quiero tu honra. Porque yo estoy esperando la honra de que viene de arriba, ¿no? Y entonces, o sea, podemos ver eso de que Daniel le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú me honres. Porque Daniel sabía que Dios honra a los que le honran. Y Daniel lo venía honrando toda su vida, como para regarla en ese ratito. ¿Me entiendes? Entonces, pero ¿por qué menciono esto? Porque muchas de las veces nosotros, al no encontrar el tiempo de Dios, de repente nos encontramos en una encrucijada, nos encontramos en un dilema de decir, ok, Señor, tengo un llamado, pero ya quiero, y no me llamas. ¿Y qué pasa con ese tiempo? ¿Por qué? Porque ya están pasando los años, ya está pasando el tiempo y no me llamas. Y ya estoy listo, ya estoy preparado, pero no me llamas. Y entonces viene el Belsasar. Viene el Belsasar que te va a ofrecer el honrarte, te va a ofrecer el, ¿sabes qué? Pues, ¿qué haces ahí, mano? ¿Qué haces en San Diego? Vente para acá, para Downey, ¿no? O para otro país, vente para acá, para México, para otro país, ¿me entiendes? Entonces viene ese Belsasar a querer mover a ese siervo que se está formando, que se ha mantenido, para desestabilizarlo y entonces corte o se detenga, se obstruya su honra, se obstruya cuando ya Dios lo va a honrar. Y vemos de que Dios lo honra al final, porque el rey Belsasar de todas maneras le dio todo. Claro. O sea, pero Daniel le dijo, ¿sabes qué? Yo de ti no quiero nada. Pero Dios, a través del rey, honra a Daniel. Y eso mismo vemos con este Mardoqueo, ¿no? Mardoqueo también de la misma manera vemos de que él no quería, pero sin embargo Dios lo honra a través del rey y a través de Acán, del que le tenía rabia, ¿no? Del que lo quería matar, pero a través de su boca Dios lo honra. Entonces vemos y podemos rescatar una reflexión muy interesante, muy bonita en esta historia, y es que esperemos el tiempo de Dios. Esperemos que sea Dios terminando de formarnos a cada uno de los que estamos allí, donde estás, en esa congregación, en esa iglesia, sea grande, sea pequeña. Dios tiene un propósito para ti y Dios te va a levantar en el tiempo de Él. No te aceleres, o sea, porque a veces viene la comezón, mano. Fíjate, bro, yo estuve en Perú ya he viajado varias veces, pues, porque está toda mi familia allá. Y cada vez que viajo acostumbro a quedarme un mes, 3 meses. La última vez sí me pasé, me quedé 7 meses, 6, 7 meses me quedé. Pero entonces cada vez que voy,
me congrego, pues voy a una iglesia ahí a congregarme. Y bueno, conocí a un pastor, una iglesia pequeña, empezamos una amistad, empecé a llegar ahí a esa iglesia y conocí a los muchachos, conocí a toda la gente, ¿no? De pronto un día tengo un sueño con una muchacha de la alabanza. Entonces al día siguiente, al siguiente culto, le digo al pastor, ¿sabe qué? Tuve un sueño con esta muchacha, le digo, y me gustaría contárselo a usted, y a usted pues discierna, ¿no? Si es de Dios y pues contárselo a ella. Y bueno, y el sueño, brother, ella estaba cantando, porque ella cantaba y cantaba muy bonito. Bueno, canta y canta muy bonito. Pero miraba en el sueño que le llegaban ofertas, así como que le aventaban dinero, bro, por otros lados, ¿no? Así, y se oían voces. Y entonces yo lo que le dije es mantente, te van a llegar ofertas. Te van a llegar ofertas donde te van a querer mover de este lugar, te van a querer desviarte de la comisión que Dios te ha dado, pero tú mantente firme porque de aquí Dios te va a llevar al lugar que vas a estar, pero mantente firme. Digo, pero van a llegar y es que a veces cuando llegan esos momentos son tan tentadores, bro, porque sabes que no va a ser con cualquier, como diría el Pablo Escobar, Claro. cualquier chichigua, no, sino que va a ser con algo verdaderamente que nos va a poner a pensar y decir, sí, es cierto, ¿qué hago acá? Sí. Ya tengo 30, ya tengo 40 y todavía estoy esperando. Sigue esperando, brother. Sigue esperando, hermano, hermana. Sigue esperando porque va a llegar ese momento en el que vas a oír la voz de Dios y Él te va a honrar. Ahora, ¿por qué menciono esto y quiero rescatar esta palabra? Porque qué importancia es la honra, bro. Qué importante es la honra. Porque lo decía hace un ratito, Dios honra a los que le honran. O sea, y nosotros, dice la Biblia, y la Biblia lo marca, de que hay ciertas personas a las que le debemos honra, a nuestros padres, a nuestras esposas, al Señor, al siervo. Podemos ver de esa manera, o sea, qué importante es la honra. Tú acabas de mencionar algo bien bonito, y es, por ejemplo, decías que si mi papá me aconseja de que respete a mi esposa, pero yo lo miré en secreto que golpeaba a mi mamá, Yeah. ¿cómo puede Un él consejo así. aconsejarme de esa manera? Pero fíjate que es tan delicado, bro, es tan delicado esto, porque, y escribía y se lo compartía a algunas personas ahí, de que es tan delicado esto, porque a veces confundimos el respeto con la honra. Y a veces pensamos de que estamos honrando cuando estamos respetando, y no es lo mismo. Porque, por ejemplo, uno pasa por la calle y ve a un animalito, un perrito, un gato, no lo patea. ¿Pero por qué? Por respeto, Respeto. pero no lo honras. O sea, ¿por qué? Porque la honra es para otra persona, es para Dios, es para los padres, para la esposa. O Claro. sea, tan es así que en tu matrimonio o en mi matrimonio o en un matrimonio puede haber respeto, pero sin necesidad de que haya honra. Pero si tú honras a tu esposa, estás respetándola también. O sea, por eso es que bonito es cuando uno empieza a honrar a Dios Sí. con sus bienes, honrándolo con su vida. Y de esa manera Dios va a llegar el momento en que nos va a honrar a cada uno de nosotros y nos va a marcar ese camino para donde tenemos que caminar o llegar. Daniel, me gustaría hacer una pregunta, Chris, no sé si la puedo hacer, pero imagínense, aquí se mira a un Daniel que viene y luego le dicen, mira Daniel, si tú descifras lo que está ahí, esa es tu recompensa. Pónganle vestido púrpura, llénenlo de alhajas, pónganle cadenas de oro. Y usualmente en esos tiempos, si un profeta venía y daba una mala noticia al rey, lo mataban. Cierto. Es la verdad, o sea, era una realidad, o sea, tú no podías ir en contra de la voluntad del rey en aquellos tiempos. Miramos a un Samuel que se expuso frente a frente a David, a Saúl, o sea, les decía sus verdades. Y miramos a Daniel también, que Daniel mantiene esa postura, o sea, los siervos de Dios que mantienen la postura y que defienden la verdad y que no se venden Ujú. por adornos, por regalos contaminados, ¿verdad? Y más sin embargo, miramos ahí que Daniel llega y le dice, mira, te vamos a dar todas esas alhajas y ustedes saben que él rechaza todo eso. Al final vemos que Dios lo honra, ¿verdad? Con esos regalos, pero no fue su intención ir a Ujú. recoger esa ofrenda, por así decirlo, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuántos profetas actuales, ¿verdad? O cuántos profetas actuales rechazarían eso, rechazarían esa oferta, ¿no? Y de repente también por temor tratarían de decir lo contrario. O sea, vender la verdad por unos regalos, ¿verdad? Y lo que Paul acaba de comentar es muy importante porque
Y si lo vemos desde ese ángulo, Belsasar representa esa parte de comprar a los siervos, Ujú. ¿verdad? O Mm. sea, mira, porque me serviste te voy a recompensar. Pero el siervo de Dios no tiene que ir con esa mentalidad de que, oh, voy a hacer esta obra, voy a hacer esta campaña y porque lo voy a hacer porque va a salir billete ahí esa campaña. No, el siervo de Dios tiene que estar enfocado de que va a hacer la campaña porque quiere honrar a Dios, ¿verdad? Y porque trae un mensaje importante y compartir. En ese caso era prácticamente lo que Daniel vino a decirle, mira, Belsasar, ¿sabes qué? That's it. No entendiste el mensaje, no es, y como ustedes dijeron, no es porque no lo sabía, simplemente lo quiso ignorar. Ujú. Chris, you wanna answer? ¿Quieres compartir? Eh, de esta pregunta, brother, del Belsasar, pues yo pienso que Belsasar no viene en formas también de persona, puede venir en otras formas, y en lo que acabas de comentar, yo creo que muchos de las personas que estamos esperando, ¿verdad? Tal vez nos tienta a movernos por esas ofertas del Belsasar, ¿verdad? Ujú. Y eso tal vez nos motiva a hacer contenido, a ir a servir a la iglesia, a estar involucrado de parte de una iglesia para esperar por esas promesas que uno ha visto a otras personas recibir, digamos, yo he visto, porque yo tengo familia que está involucrada en las cosas de Dios y están sirviéndose en diferentes iglesias. Y yo he visto la evolución de mi mente, ver cómo ellos dedicaban sus vidas a hacer eso por Dios. Pero cuando yo me metí a las cosas de Dios y a leer la Biblia y educarme, rápidamente me di cuenta que estaban haciendo las cosas por alcanzar los tipos de... Los méritos, O alcanzar la exactamente, recompensa. Sí, sí. la recompensa. exactamente. Gracias, brother, gracias. Exactamente. So, en ese momento me sentí en mi corazón tan mal porque yo antes de buscar y entregarme en las cosas de Dios, yo pensaba lo máximo de estas personas. Yo pensaba, wow, esta persona dedica mucho tiempo a Dios, dedica todo su tiempo libre, se van a las cosas de Dios, pero cuando me comencé a dar cuenta es que lo estaban haciendo por un propósito no genuino. Y es cuando cuando él dice, it's about wearing your heart, it's about wearing your spirit, es todo, porque es lo que yo le digo a Daniel, la razón que hacemos este podcast, la razón que hacemos el Basketfuls, no es la razón para traerle gloria a Daniel o traerme gloria a mí o fama o lo que sea. No, por la razón que comenzamos este Exactamente. podcast es para que yo aprender de las cosas de Dios y no solo eso, para enseñarle a la gente que no sabe de las cosas de Dios, que tal vez les dio un poco de oportunidad cuando eran un poquito de menor de edad, cuando eran morritos y se dieron cuenta que habían muchas cosas que no alineaban con sus modos de pensar y se fueron de las cosas de Dios. Yo quiero alcanzar a esa gente que una vez tenían una promesa, pero se Yeah. fueron. Y yo quiero a que esa gente regrese a las cosas de Dios porque estamos aquí esperando y que no Amén. sean tentados por las cosas del Balsamar, como no, que las cosas que ellos están haciendo que se sean genuinos, que sean digamos, dedicados a Dios, no dedicados a las Ah, promesas que uno va a alcanzar. Si uno pone a pensar, se pone a pensar y pone la vista a esas cosas, vamos a perder. Y eso es lo que quiero que la gente entienda, que no es por tus
It's not by your will or by your acts, it's by God. And that's Yeah. what I want everybody to understand. Exacto. Thank you, brother. Fíjate, déjame agregar algo ahí, brother. Perdóname que interrumpa de esta manera tan abrupta, pero fíjate de que leí una historia de un pastor y lo traigo porque es que el ataque, vamos a ponerlo de esta manera, la influencia de Belsasar es tan sutil, es tan sigiloso o sigilosa, que a veces uno no se percata y no se da cuenta. Entonces, este pastor inició su iglesia, ¿no? Su congregación eran poquitos. De pronto, el Señor lo empieza a bendecir, brother. El Señor lo empieza a bendecir y su congregación empieza a crecer. Y el pastor agradecido, no, Señor, acá estamos, muchas gracias. Y empezaba a dedicar su devoción, pues, ¿no? A Dios. O vamos a suponer que oraba 2 horas, ¿no? Supongamos que oraba 2 horas, leía 2 horas, ¿no? Estudiaba para preparar los mensajes. Entonces Dios lo empieza a bendecir y empieza la congregación a crecer, pero de pronto le empiezan a invitar. Pastor, venga a predicar acá, pastor, venga al podcast, pastor, venga acá a la radio, que venga acá a este país. Y él empezó a ir a predicar. Empezó a ir a predicar para allá, a predicar acá, etcétera, etcétera. Ya la gente empezó a crecer su congregación, su agenda empezó a llenarse también de actividades, como digo, de predicaciones, de podcast, de radio, televisión. Empezó a llenarse su agenda y entonces ya empezó a orar solo 1 hora y leía 1 hora, ¿no? Y entonces subió tanto su tiempo en predicar, en atender a la gente, en ir a la radio, a la tele, etcétera, que ya a veces solamente llegaba, medio que se arrodillaba, le decía, Señor, gracias, y se iba, ¿no? O Señor, guárdame, y se iba. Y entonces, bueno, cuenta, pues, porque es una historia, una anécdota personal, ¿no? De él, cuenta de que va un día caminando por la calle y le entra una llamada y le dice, esa llamada, un amigo le dice, oye, ¿sabes qué? Dios me habló anoche y tiene un mensaje para ti. Y entonces el pastor emocionado fue porque estaba pensando, dice, bueno, seguro el Señor me va a felicitar, ¿verdad? Por estar predicando por todos lados su palabra, etcétera. Y le dice, veámonos en este café, yo te invito. Y van para ese café, llega el pastor, llega el amigo que tuvo la palabra de parte de Dios, y el pastor emocionado le dice, bueno, dime, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Qué me dice el Señor? Y su amigo le dice, ¿sabes qué? El Señor me dice que te diga esto. Te extraño, Sí, tremendo. te extraño. Eso fue todo, bro. Entonces el pastor se Wow. quebrantó porque, como vuelvo a repetir, el ataque de Belsasar, no crean que es simplemente, acá te va $1,000,000, vente a predicar acá. No, puede ser, ¿no? Pero no, a veces es tan sigiloso, es tan sutil que no nos Ya. damos cuenta que nos está quitando el tiempo de comunión con el Señor. Y a Daniel no le pasó eso, porque como lo acababan, ustedes lo leyeron, Daniel se mantuvo desde el principio hasta el fin, siendo el mismo, oraba 3 veces al día con su rostro mirando hacia Jerusalén. Él no perdió ese momento, no perdió su devoción con Dios, no perdió su comunión con el Señor. Y por eso es que Daniel, como decía Juan, seguía interpretando sueños, seguía interpretando visiones, seguía interpretando los códigos, los secretos, los misterios, las escrituras en la pared. ¿Pero por qué? Porque Daniel estaba conectado, algo que tú empezaste diciendo en el inicio del podcast, que estaremos conectados con el Señor o estaremos desconectados. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetir, el ataque de Belsasar va a ser tan sutil que no, de repente no va a ser dinero, de repente no va a ser un gran ministerio, pero te va a quitar tiempo en la comunión con el Señor. Sí, y fíjate que ahorita encontrando ahí en el comentario de aquí bíblico, dice que más o menos pasaron aproximadamente 66 años entre, entre, entre el reino de Nabucodonosor y el reino de Belsasar. O sea que duró 66 años, por así decirlo, Daniel como perdidito de la historia, por así decirlo. Pero cuando regresa y miramos que sigue interpretando. Algo que Chris comentaba y nomás quiero más bien rapidito, brevemente de tocarlo porque es muy importante. La otra vez le comentaba a Paul que nuestro próximo podcast era una pregunta, ¿por qué quieres lo que quieres? ¿Verdad? Eso le dije a Paul, le digo, ¿por qué quieres lo que quieres? Y, y por qué esa pregunta, porque realmente debemos de pesar nuestro corazón, ¿por qué quiero lo que quiero?
cuáles son mis intenciones de desear esto que yo quiero. Y ahorita que Chris decía, ¿no? Por ejemplo, muchas de las veces am, todo surge de un mover, un sentir, una intención. Y vemos personas que realmente la intención de ellos es a veces no es el Señor, es competencia, es qué sé yo, es lo que puede uno adquirir del Señor, ¿no? Pero no es tanto ya por el Señor, por eso lo que Daniel decía, importante, la importancia de pesar nuestro corazón, de decirle, Ujú. y esto es para todos nosotros, porque aún el movimiento que estemos realizando, Señor, que déjame analizar mi corazón como hasta que no se desvíe, que la intención siga la misma, que no permita que mi corazón se tuerza a medio camino. ¿Por qué? Porque sabemos que, supongamos, las recompensas del mundo, pues sí, son placenteras, pero la meta final es poder honrar a Dios y sabemos de que Dios recompensa mejor que cualquier otra persona o cualquier institución que nos pueda recompensar. Dios es el que nos puede recompensar en todo momento. Amén. Amén. Mira, yo quisiera concluir el podcast con este pensamiento también y a lo menos si ustedes quieren agregar algo, un último pensamiento, pero cuando ustedes estaban hablando y preguntando, me vino a la mente Balak cuando llama a Balaam, ¿cómo se dice? Balaam. Balaam. Balaam, cuando llama a Balaam, porque aún en las escrituras, como creo que decías tú, Juan, que en esos tiempos, cuando el rey mandaba llamar a los divinos, a los encantadores, a los brujos y o a los profetas, a los hombres con sabiduría. Ellos temían también porque si decían algo que no era de acuerdo a lo que el rey quería escuchar, que era placentero para el rey, podría dañarles la reputación o hasta cierto punto llegar a cortarles las cabezas. Pero me da me interesa mucho cómo Balaam está interesado en las riquezas de Balac y da una palabra profética, una palabra engañosa. Y eso es lo que pasa muchas veces, que nosotros cuando no queremos aceptar la disciplina o el ser corregidos, dice la palabra de Dios, el que Él toma por hijo, lo corrige, lo Ujú. disciplina. Entonces cuando Paul, tú empezaste a decir que ese pastor que empezó a tomar invitaciones por todos lados, ya él hasta cierto punto sentía que si él no estaba, Dios no se movía. Ujú. Y es ahí donde nosotros tenemos que mirar lo escrito está en la pared, por decir, en el mundo espiritual, donde será que nos estamos moviendo en un mover donde el río de Dios sigue fluyendo sin sin estar estorbado. Estamos nosotros pesando las intenciones de nuestro corazón, donde podemos decir, ¿por qué no? Yo no puedo ir a ese evento, yo no puedo ir a predicar aquí, porque ya tengo un compromiso con Dios. Entonces es ahí donde Dios en verdad mira a los hombres como David, mira a los hombres como Samuel, Exacto. que fueron hombres que fueron de acuerdo al corazón de Dios, que aunque ellos fallaron, this is the difference. Esta es la diferencia. No es que nosotros seamos perfectos,
no es que no vamos a cometer errores. No es que no vamos a codiciar a la mujer aquella. No es que no vamos a codiciar ciertas cosas. Sino el punto de la vida es, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Y en eso, si nosotros somos sensibles al Espíritu de Dios, Amen. entonces podemos aceptar la corrección. Por ejemplo, si Paul me llamara y me dijera, hey Daniel, tengo una palabra para ti, como Nataniel tuvo palabra para David, y decirle, Rey, tengo esta palabra para ti y quiero ver cuáles son las intenciones de tu corazón, cómo tú vas a responder. Sí, exacto. Y le dijo Nataniel, Rey, ese hombre eres tú. Ujú. Entonces ahí es cuando, ¿y qué hizo Daniel? Dice David, dice la palabra de Dios, que se humilló. Ujú. Y dijo, hasta cierto punto yo creo que se rasgó su ropa, empezó a gemir, porque dijo, Señor, perdóname. Esa es la actitud del corazón que Dios busca, que aunque eres a veces soberbio, aunque a veces eres altivo, aunque a veces eres necio, aunque a veces has fallado, Dios dice, Exacto. tú no lo has hecho por tus propios, por tu propia fuerza, tú lo has hecho porque has reconocido de a dónde viene tu salvación, y tu salvación viene de lo alto. Y si yo te digo, tú eres débil, es porque yo quiero ser fuerte en tu debilidad. ¿Alguien más quiere comentar antes de cerrar el podcast? Amén. No, yo, la verdad que Sí, un no, cierre, un calidad, cierre bro. perfecto, El hermano. cierre, yo solamente tal vez agregaría el que aprendamos a honrar a Dios y en su I tiempo love Él it. nos va a honrar a nosotros. Amén.